estábamos mencionando, 13 puntos arriba de parte de Fuerza Patria contra La Libertad Avanza. 90% de las mesas escrutadas, ¿sí? Vamos ahora sí a comunicarnos con nuestras enviadas especiales, Mariana Herrera y Dulce Márquez, que están en la provincia de Buenos Aires. Chicas, muy buenos días, bienvenidas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escucho. Bien, Mariana, contanos un poco acerca del panorama, qué es lo que se está viviendo allí con respecto a las elecciones que se han celebrado ayer. Bien, estamos ahora en este momento en la ciudad de La Plata, exactamente en Plaza San Martín, enfrente de Casa de Gobierno de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en donde de alguna manera fue el centro de lo que fueron las elecciones bonaerenses en la jornada de ayer. Aquí, si bien lógicamente las elecciones bonaerenses son una de las más grandes del país, mejor dicho, este lugar fue el centro debido a que aquí de alguna manera estuvo el principal ganador de esta elección, y estoy hablando de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien de alguna manera salió victorioso en esta contienda que se nacionalizó en un punto por prácticamente un enfrentamiento directo con el presidente de la Nación, Javier Milei. Finalmente fue éxito para Fuerza Patria esta unidad del peronismo / kirchnerismo que encabezó Axel Kicillof. Luego en la noche pudimos ver que durante el discurso agradeció incluso a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner, pero sin lugar a duda el gobernador de Buenos Aires salió fortalecido luego de esta elección. Bien, Mariana, ¿y qué análisis nos pueden hacer con respecto a la participación ciudadana en estas elecciones? Bien, hubo un 63% de participación de acuerdo a los datos oficiales. Había 14 millones de bonaerenses, un poquito más de 14 millones, que estaban habilitados para votar. Se esperaba incluso que la participación sea menor. Sorprendió un poco este número para esta elección, que recordemos es una elección local, es una elección legislativa en donde se elegían senadores y diputados provinciales, además de que en diferentes municipios de las 8 secciones en las que está dividida de manera electoral la provincia de Buenos Aires, se elegían concejales y diferentes cargos menores. Pero, sin embargo, esto tuvo una gran repercusión a nivel nacional y evidentemente esto quedó evidenciado en la participación, fue del 63%, quizás superando un poco el promedio de todas las elecciones que venimos viendo a nivel provincial en este año legislativo. Bien, Mariana, sí, ahí Germán tiene para hacerte una consulta. Mariana, te pasamos con él. ¿La jornada fue tranquila, Mariana, porque estuviste ahí? Sí, la jornada se vivió con total normalidad. Incluso nosotras estuvimos desde muy temprano a la mañana en el colegio en donde votó el gobernador Axel Kicillof, que hay que hacer una salvedad. Axel Kicillof es de los pocos gobernadores de Buenos Aires que sí vive en la ciudad capital de la provincia. Él vive aquí en La Plata, con lo cual de alguna manera fue prácticamente algo cotidiano para el gobernador. El colegio incluso en el que él votaba está muy cerca de aquí de la gobernación, prácticamente a 2 cuadras, y de alguna manera había casi una rutina. Lo que nos comentaban eran que seguramente están allí viendo algunas de las imágenes de ayer de la jornada en la que votó Axel Kicillof, en general por ese bulevar en donde se lo ve caminando junto a su esposa para hacer su llegada al colegio en donde emitió su voto. Es algo que nos comentaban que tradicionalmente lo hace de esa manera, llega caminando junto a su esposa, junto a veces acompañado incluso de sus hijos, para dirigirse hasta el colegio en el que emite su voto. En general, todas las elecciones lo hace en el mismo establecimiento educativo, con lo cual, y luego la mañana transcurrió realmente con mucha normalidad. Al menos en las primeras horas se veía poca gente yendo al colegio. En las horas del mediodía fue en donde hubo mayor afluencia de votantes a los diferentes establecimientos, pero al menos en lo que es aquí en la capital de la provincia no hubo, realmente no se registraron grandes incidentes. Además, recordemos que el método de elección en esta elección bonaerense era de la forma tradicional, es decir, con boleta partidaria, con lo cual
la logística es la que conocemos tradicionalmente, es decir, hay representantes de cada uno de los partidos, fiscales de mesa en estas mesas, pero al menos no hubo denuncias de faltas de boletas ni nada por el estilo, que en general son algunas de las cuestiones que tradicionalmente se ven en este tipo de elecciones. Y remarco el sistema electoral porque, como sabemos, va a ser diferente el de las elecciones nacionales el próximo 26 de octubre, en donde todo el país va a votar por primera vez con boleta única. ¿Y cómo amaneció la ciudad? ¿Tranquila? ¿Cómo la ves? Absolutamente tranquila la ciudad de La Plata. Aquí tenemos algunas imágenes, estamos exactamente en Plaza San Martín. Aquí este lugar está rodeado por grandes edificios públicos. La verdad que muy linda está la ciudad de La Plata en este momento. Veíamos recién la zona de la gobernación. Aquí vamos a pasar cerca del edificio legislativo. Enseguida les vamos a ir mostrando diferentes puntos de aquí de la ciudad de La Plata. Pero la verdad que hoy amaneció con absoluta normalidad e incluso les cuento que el búnker en donde estaba anoche preparado el espacio de Fuerza Patria para esperar los resultados electorales estaba también bastante cerca, alrededor de 5 o 6 cuadras de esto que sería prácticamente el centro de la ciudad de La Plata y todo transcurrió con muchísima normalidad, si bien había mucha efervescencia por parte de los militantes que estaban allí esperando los resultados en la noche, no hubo ningún tipo de problema ni de hecho negativo como para resaltar en ese sentido, con lo cual tanto en la jornada de ayer y la de hoy, como pueden ver en algunas de las imágenes, la ciudad apenas está amaneciendo, recién se puede ver un poquito más de tráfico, pero bastante tranquila está la ciudad de La Plata en este momento. Y anoche, después de conocer los resultados, ¿cómo fue? También. El domingo aquí se vive con muchísima concurrencia de la gente a los espacios públicos. Ahora estamos en Plaza San Martín, pero cerca tenemos Plaza Moreno, que es otro de los grandes íconos de la ciudad, en donde las familias van muchísimo. Allí también se vivió como un domingo normal, familiar, en donde había muchísima gente en la calle, pero realmente disfrutando de la jornada dominical prácticamente de manera tradicional. En la zona sí del hotel en donde finalmente Fuerza Patria esperó los resultados, que estaba mucho más, era una zona mucho más céntrica que el hotel en donde La Libertad Avanza tenía su búnker. La verdad que no hubo grandes inconvenientes, aunque sí esa zona estuvo con calles cortadas porque además tuvieron un escenario en la parte exterior del hotel en el que era el búnker en donde estuvieron los principales candidatos de Fuerza Patria esperando los resultados. ¿Cómo pudieron trabajar ustedes durante la jornada ayer y hoy? Con mucha tranquilidad, realmente no hubo problemas, incluso la llegada del gobernador, por ejemplo, estuvo bastante organizada. Él solo habló luego de emitir su voto en un teatro que está justo al lado del colegio en donde votó Axel Kicillof. Y no hubo realmente problemas, estuvo bastante organizado para la prensa, nos indicaban por dónde había que ir, no tuvimos mayores inconvenientes. Igualmente en el búnker, en la jornada de anoche tampoco. La verdad que se trabajó con mucha normalidad, quizás de alguna manera eran muchos más los miedos o todo lo que había en torno a esta elección de lo que realmente pasó. Porque incluso el hecho de que cuando se comenzaron a conocer los primeros resultados, que el presidente haya sido el primero en reconocer la derrota de La Libertad Avanza, también de alguna manera me parece que desactivó cualquier tipo de posible conflicto que se podría generar. Mariana, volvemos en unos minutos con vos nuevamente. Bien, perfecto, enseguida volvemos con ustedes. Gracias, fue Mariana Herrera directamente desde La Plata, Buenos Aires. Señora.
Bien. Sí, Carla, ahora les vamos a mostrar, estamos ubicados justo enfrente de lo que es la municipalidad de la ciudad de La Plata, para que puedan ver junto a nosotros también lo lindo que es este edificio, ya que estamos aquí, aprovechamos para recorrer junto a ustedes. Les cuento de alguna manera haciendo una especie de recorrido por los datos de los números que dejó la jornada de ayer, que para hacer de alguna manera un resumen, hay que destacar que en cuanto al padrón electoral votó un 63% de bonaerenses en esta elección, en la que un poco más de 14 millones de personas estaban habilitadas para ejercer su voto. El triunfo de Fuerza Patria fue por 13 puntos y en esta diferencia sobre La Libertad Avanza, hay que destacar que se quedaron con 6 de las 8 secciones electorales, con lo cual la contundencia de alguna manera marcó el tono de lo que siguió luego en esta jornada, en la que se eligieron concretamente 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales. Recordemos que aquí en esta forma electoral estos senadores y diputados se eligen de manera intercalada. Primero 4 en 4 secciones diferentes, solo diputados, y luego se cambian los senadores, y esto se va intercalando en elección tras elección. No es que en todas las secciones cambian de ambas cámaras. Eso hay que destacar en cuanto a la forma de elección que hay aquí en la provincia de Buenos Aires. Hay que marcar también, me parece muy importante, que finalmente el hecho del desdoblamiento electoral, algo que si lo comparamos con las elecciones que cubrimos también para Tucumán con todo en la capital federal hace un par de meses atrás, en las que el gran ganador fue Manuel Adorni de La Libertad Avanza. Finalmente, este desdoblamiento electoral, que era un riesgo para Axel Kicillof, para el gobernador bonaerense, finalmente tuvo éxito, porque justamente lo que eligió fue no compartir elecciones con la nacional, que va a ser el próximo 26 de octubre, y de alguna manera justamente esta es una de las grandes razones por las que salió fortalecido de la jornada electoral de ayer. Bueno, resaltábamos, ¿no?, del discurso de Axel Kicillof, que pedía al presidente Javier Milei que se contactara para que pudieran hacer algo, conversar al respecto. Con respecto a al resultado de las elecciones, ¿cómo crees que va a afectar las relaciones de los diferentes partidos políticos? Evidentemente se va a producir algún tipo de modificación. Si no me equivoco, tenemos incluso las declaraciones que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, ayer en el búnker de La Libertad Avanza, en donde finalmente alrededor de las 9:30 de la noche de ayer fue el momento en el que aceptó la derrota de su espacio político, reconociendo finalmente el triunfo de Fuerza Patria por un lado, pero también marcando que, de acuerdo a su consideración, esto de alguna manera era el piso, el piso de La Libertad Avanza, pero el máximo de Fuerza Patria. Habrá que ver si esto es así, sobre todo pensando en octubre, pero podemos compartir las declaraciones del presidente de ayer, por favor. Bien, vamos con las declaraciones de Javier Milei. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Un gran agradecimiento a los fiscales que todavía siguen trabajando y a todos los que han puesto el hombro en esta elección. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo,
cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Además, vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, Nuestra periodista. Sí. Perdón, ¿está Mariana? Mariana. El presidente de la Nación. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos.
Bien, te decía que ahí escuchábamos algunas de las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que fue el cierre de el acto que estaban preparando en el marco de la espera de los datos oficiales en el búnker de la Libertad Avanza. Luego de esto se desactivó todo en este hotel importante en el que estaban esperando los datos luego de las declaraciones del presidente, que hay que destacar que durante toda la jornada hubo muchas dudas si es que Milei iba a estar o no allí presente. Recordemos que en este sentido de la nacionalización de la campaña electoral fue muy importante porque realmente la Libertad Avanza apostó por candidatos puros, muchos de ellos prácticamente totalmente desconocidos, salvo algunos intendentes aquí bonaerenses, caso de Valenzuela, caso de Montenegro, pero luego el resto de los candidatos eran absolutamente desconocidos. Por eso, en ese sentido, el presidente se puso de alguna manera la campaña al hombro, por lo que anoche había muchas dudas durante la jornada si es que finalmente Milei iba a presentarse o no en el búnker de la Libertad Avanza, porque de acuerdo a los que saben, había muchas expectativas de que este número se sabía de alguna manera que podía ser la diferencia. Muchos hablan de que la Libertad Avanza esperaba por lo menos entre 8 y 10, que 13 fue de alguna manera un golpe de realidad bastante duro para el espacio y para todos los problemas que viene teniendo en materia política en el último tiempo. Sin embargo, finalmente el presidente decidió hablar quizás en un tono más moderado del que habitualmente nos tiene acostumbrados, pero reconociendo la derrota y, de acuerdo a lo que dijo, poniendo énfasis en que se va a hacer las modificaciones que sean necesarias de cara, sobre todo, a las próximas elecciones, las que son las más importantes, las del 26 de octubre. Bien, y en cuanto a la gente, ¿no? ¿Qué percibieron ustedes estando allí en el lugar haciendo toda la cobertura? ¿Enojo, resignación? ¿Qué podés contarnos de esto? La verdad que en ese sentido lo que se vivió durante la elección fue tranquilidad, es lo primero. Con relación a qué se elegía, la verdad que llamaba mucho la atención el hecho de que mucha gente no sabía qué se votaba, cuáles eran los cargos que estaban en juego en esta elección local, legislativa. Eso sí llamaba muchísimo la atención y de alguna manera esto también viene aparejado al hecho de esta decisión del desdoblamiento que se decidió para esta elección legislativa, porque recordemos que no es común que la provincia de Buenos Aires elija desdoblar la elección legislativa de la elección nacional. De alguna manera esto generó cierto desconcierto por parte de los ciudadanos, por parte de los bonaerenses, que en muchos casos no sabían qué era lo que se debía de elegir en esta elección, pero el clima fue muy tranquilo en la jornada de ayer en general. Bien, Mariana, y ya como para terminar, ¿no? La última pregunta que te voy a hacer. Mirando hacia el futuro, esta derrota, bueno, sin lugar a dudas puede tener implicancia a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones quizás de la gente de cara a octubre? Sin lugar a dudas, me parece que si analizamos desde mayo para acá, se han visto dos escenarios políticos absolutamente distintos, pensando sobre todo en el oficialismo nacional, porque recordemos, cuando fueron las elecciones en mayo en Cava, estas mismas elecciones legislativas, pero en la capital federal, hay que recordar que el triunfo de la Libertad Avanza fue contundente. Quizás era otro escenario político para el oficialismo nacional, en el cual de alguna manera me parece que se subieron en ese tren de triunfo que de alguna manera derivó en muchos errores que se vieron reflejados en esta elección al competir y al abrirse hacia la provincia de Buenos Aires. Por el lado de Fuerza Patria, sin lugar a duda, el desafío va a ser poder mantener esta elección de cara a las nacionales y también de alguna manera tratar de encontrar los líderes, porque como bien hacía alusión hace un momento Julio Bárbaro, Cristina Fernández de Kirchner, pese a que se incluyó un audio que dijo en el cierre ayer de este acto, luego de que se conocieron los resultados, pese a que hubo un audio de la expresidente que está condenada, hay que destacar que de alguna manera sí es la gran derrotada de esto, porque incluso su hijo Máximo Kirchner no estuvo
con el grupo de Fuerza Patria que estuvo festejando el triunfo conseguido en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, quien logra levantarse es la figura de Axel Kicillof. Habrá que ver si es que esto de alguna manera logra tener apoyo nacional y cómo van a comenzar ahora una nueva carrera ya hacia lo que va a ser el 26 de octubre desde todos los partidos, pensando prácticamente desde este 26 en el 27, en el 2027, le estoy diciendo. Bien, Mariana, en cualquier momento volvemos con vos. Bien, volvemos enseguida. Hasta luego, gracias a usted. A las 9 de la mañana y vamos nuevamente con nuestra compañera Mariana Herrera, que está en la provincia de Buenos Aires, recordando que viajó junto a Dulce Márquez para la cobertura de las elecciones. Mariana, último contacto con nosotros en el día. ¿Cómo estás nuevamente? Hola Carla, de nuevo, y ya para el cierre, antes de despedirnos, les queríamos mostrar algunas perlitas de aquí de la ciudad de La Plata. Estamos justo enfrente de la catedral, una de las más imponentes que hay en nuestro país. Ahí mi compañera Dulce les va a mostrar un poquito más en detalle esta catedral de la Inmaculada Concepción aquí en la ciudad de La Plata. La verdad que es una de las más imponentes y hay que destacar que está aquí desde 1884 y que fue diseñada por el arquitecto Pedro Benoit, con un estilo bastante gótico. Luego de esto, otro de los detalles que les queremos mostrar de aquí de la ciudad de La Plata antes de irnos, y van a ver ahora, lógicamente, esta es la ciudad de las diagonales. Justo vamos a ver una diagonal para poder llegar a lo que es este mural que también nos gustó mucho para poder compartirlo con ustedes. Es uno de los murales más grandes considerados a nivel internacional en honor al Papa Francisco. Se comenzó a hacer el año pasado y está aquí justamente en una esquina de la Catedral de la ciudad de La Plata, así que les queríamos mostrar un poquito también de estos detalles como perlitas de la ciudad para compartir con ustedes. Bien, qué belleza el lugar que nos estabas mostrando, ¿no? Uno de los lugares emblemáticos con arquitectura neoclásica, una preciosura que están recorriendo ustedes y que de alguna manera nos están haciendo conocer también a través de las imágenes. Mariana, veo que el día está nublado, hace frío, está templado, ¿cómo está ya el tiempo? Sí, está bastante frío, pero sabes que pese a que está nublado, está un poquito mejor que los días anteriores en donde tuvimos muchísimo más frío, pero hoy el sol no apareció. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no va a aparecer el sol en la jornada de hoy, es lo que dicen los expertos. En este momento tenemos 9 grados, pero el hecho de que esté nublado y sin viento hace que esté bastante agradable la jornada, así que no tenemos grandes inconvenientes en este momento aquí. Ya para cerrar, Carla, sí, con relación al ámbito político, te destaco que hay una reunión que está programada para la jornada de hoy en la gobernación de la Nación. El presidente Javier Milei se va a estar reuniendo durante las próximas horas con su gabinete. Recordemos que durante la jornada de ayer el ministro Franco, por ejemplo, Petovelo e incluso Huerten no estuvieron presentes en lo que fue el búnker de La Libertad Avanza, con lo cual se piensa que hoy va a ser una de las primeras reuniones en las que va a comenzar a delimitarse qué van a hacer y cuáles van a ser las principales modificaciones que va a hacer La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. Eso como último dato para arrojarte en materia política. Bien, Mariana, excelente la cobertura tanto tuya como de Dulce, el agradecimiento desde nuestro lugar y bueno, seguramente mañana vamos a continuar. Muchísimas gracias y bueno, estaremos a la espera. Hasta la próxima. Así es, muchas gracias chicos, un saludo para todos. Bueno.